En este video les voy a enseñar qué herramientas de Illustrator utilizo para empezar a digitalizar un boceto. Estas herramientas vienen por defecto en el programa. El uso correcto de estas herramientas nos ayudarán a darle definición, detalles y acabados a nuestros diseños. Este video no pretende ser un tutorial básico. Si necesitan profundizar sobre las herramientas del programa, los invito a que revisen canales donde enseñan el programa desde cero, ya que los videos que realizo abordo temas relacionados al diseño de monogramas, logos o símbolos, empleando fundamentos, criterios y análisis con información precedente y en un contexto general, indiferentemente de qué programa utilices para poner en práctica estos conocimientos. Tenemos este boceto donde he combinado las letras NC. Por cierto, si quieres aprender a cómo realizar un monograma, te dejo una etiqueta al video donde explico ciertos criterios y aspectos a tener en cuenta para obtener una combinación sólida, sencilla, compacta y de gran impacto visual. Con la herramienta línea, realizo la cuadrícula sobre el diseño del monograma, colocando cada línea sobre los puntos de referencia. El boceto solo es la referencia de la idea dibujada. Aquí, en este proceso de digitalización, es donde perfeccionamos cada línea que hemos dibujado. Empleando las herramientas indicadas, logramos mejorar sustancialmente nuestro diseño. Una vez realizada la cuadrícula, selecciono todas las líneas, clic derecho, crear guías. Acto seguido, selecciono todo nuevamente, clic derecho, bloquear guías. De esta manera tengo las líneas de referencia de la cuadrícula sin temor a que las modifique por accidente. Ahora voy colocando las líneas y ajustando al grosor que tendrá un extremo de la letra N. Si notan, esta línea se ubica a la mitad de un cuadrado, que será nuestra unidad de medida de la cuadrícula. Y esta, a su vez, será el grosor de referencia que tendrá todo el monograma con la finalidad de que haya uniformidad en los trazos de las letras. Voy colocando las líneas en todos los extremos hasta cubrir todo el boceto. Eso sí, respetando en lo posible que quede cerca de lo que se ha dibujado. Una de las herramientas que uso continuamente es la herramienta de creación de forma. Lo que hace es que mediante la intersección de trazos, elimina los trazos sobrantes hasta conseguir la forma o la figura que se quiere realizar. Por otro lado, la herramienta de bote de pintura interactiva lo que hace es que a partir de los trazos realizados y con un color previamente seleccionado, es sacar un molde, por así decirlo, de un gráfico que queremos crear y que mediante la función de relleno vamos dando la forma que queremos hasta formar nuestro gráfico, en este caso una estrella. Esta última opción nos crea unos puntos de anclas que a simple vista no parecen modificarse, pero para ello nos dirigimos al menú Objeto, Expandir, y con esto conseguimos tener la figura de la estrella por un lado, a la vez que conservamos las líneas que nos sirvieron de guía para hacer la estrella por otro lado. Con estas dos herramientas comienzo a darle forma y sentido a los trazos que he realizado, en unos casos rellenando ciertas formas que he delineado y en otros eliminando el exceso de trazo hasta conseguir la figura final. En este proceso solo necesité rellenar la mitad de la forma, ya que el monograma, al ser casi simétrico, me permite el uso de la opción reflejo para obtener la otra mitad, y así fusionar e ir ajustando detalles puntuales. Ahora con la herramienta línea, remarco la dirección diagonal del trazo de la letra N hasta obtener una letra legible en sentido y orientación. Como lo dicho en el proceso, tenemos que asegurarnos que las líneas que vayamos creando se acerquen en mayor medida a los trazos dibujados, puesto que el propósito es mejorar los trazos hasta perfeccionar nuestro diseño. Una vez delineado y rellenado la forma del monograma, selecciono todo y aplicamos la opción Busca trazos, modo de forma, unificar. Y con ello tenemos un único gráfico que me servirá de base para ir agregando detalles hasta conseguir la forma que tengo en el boceto. Al aplicar esta opción de Busca trazos, nos crea muchos puntos innecesarios, por lo que se los debe eliminar,
de tal manera que solo nos queden los puntos que forman la línea, o donde se conectan los vértices, es decir, solo los puntos A y B. Ahora intento obtener esa forma particular de la letra G, suavizando sus vértices, hasta que queden lo más cercano posible al boceto. Viendo mi imagen de referencia, voy añadiendo esos pequeños detalles a la letra G, para conseguir ese llamativo aspecto. Algo así como hacerla tipo serif con estilo gótico pero sutiles. Para ello solo utilizo la herramienta curvatura. Este mismo proceso lo realizo para agregar los detalles en la letra N. De igual manera utilizo las mismas herramientas líneas y pluma interactiva. Con Control I hago un examen de rayos X a los trazos para visualizar sus entrañas y asesorarme que no hayan trazos rotos, y de haberlos, poder ajustarlos para que queden perfectos. Por último, voy ajustando ciertos detalles que ayudan a definir en estética el monograma, o sea que cada trazo que se alinee con la entrada o con la dirección de otro trazo, de manera que quede perfecto. Bueno, son cuestiones subjetivas que le doy para darle sentido y propósito a cada trazo, y al final, que todo parezca encajar. Si noto que los trazos han quedado muy delgados como resultado de la digitalización y no se percibe que la forma sea la correcta, entonces le voy a dar mayor grosor. Para ello selecciono el monograma y en el menú Objeto, Trazado, le doy desplazamiento. Voy aumentando los valores hasta lograr el grosor indicado. Siguiendo en el tema de los ajustes, corrijo los detalles que no me terminaron de convencer. De esta manera voy agregando y quitando trazos hasta lograr un gráfico estilizado. Esta es la evolución de los cambios que he realizado al monograma, desde el gráfico base hasta llegar al resultado final. Como es de esperarse, realizo una copia para cada modificación, para no trabajar sobre el original. Esta es mi manera de digitalizar y me siento cómodo en el proceso, pero también existen otras maneras de hacerlo. Y este es el resultado final de nuestro monograma. Como ves, la idea es mejorar el boceto hasta perfeccionar la forma del monograma, sin dejar de lado el hecho de que las letras están allí, son visibles, son legibles y tenemos un gráfico de gran peso visual. Además, como notaste, las herramientas son sencillas y fáciles de usar y solo empleé las que me permiten trabajar de forma práctica y funcional, que en combinación de otras opciones como buscatrazos o desplazamiento de trazo, me permite mejorar sustancialmente mi diseño. Cuando aprendes a dominar las herramientas con las cuales trabajas una y otra vez haciendo el mismo proceso, ya puedes emplear tus propios principios de digitalización, diseñando a tu propio estilo o creando tus propias técnicas de trabajo que te permitan optimizar el tiempo. Y bien, hemos llegado a la parte final de este video. Ya sabes que si te gustó le puedes dar like, comentar y suscribirse. En la descripción te dejo un link de descarga a un archivo de Illustrator, el cual contiene una plantilla tipo retícula que te permitirá diseñar de una forma más técnica y precisa tus bocetos. Además, te dejo los enlaces a mis redes sociales para que puedas revisar más contenido de mi trabajo. Conmigo será hasta un próximo video. Nos vemos.